Hola, buen día tengan todos ustedes. Que Dios les bendiga en esta hora. Nos gozamos en el Señor porque pues hemos tenido tiempos muy difíciles, tiempos complicados, tiempos en los cuales sin duda hemos batallado y sin duda muchas veces nos han dicho que hemos dudado, que no creemos en un Dios poderoso, que hagamos las cosas conforme a lo que la fe nos invita a hacer. El día de hoy quiero comentar y platicar con ustedes acerca precisamente de lo que les acabo de decir o de mencionar, la fe. Ahorita, últimamente en este tiempo, han habido situaciones, como les decía hace un momento, complicadas, difíciles. Y muchas veces hemos, como hijo de Dios, dudado. Dudado porque, sin duda, estamos pasando emocionalmente, espiritualmente por situaciones difíciles. Está pasando esta situación en todo el mundo en la cual al principio pensábamos que estaba muy lejos, ¿verdad? De que a nosotros se acercaran todas estas situaciones. Mas, sin embargo, yo lo que puedo decir en este tiempo es que Dios está llamando a quien tenga que llamar. Dios está haciendo que su pueblo se acerque cada día más a Él. Y hace semanas atrás estábamos hablando, o hemos estado hablando, acerca del fruto del Espíritu, que nos menciona en Gálatas 5, 22 y 23, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. En este tipo de fruto no hay ley. Simple y sencillamente tienes que dejar que Dios obre en tu corazón, en tu vida, y el fruto del Espíritu va a empezar a crecer en ti, pero también va a empezar a quitar cosas que hay en ti. Tú te vas a empezar a dar cuenta cuando realmente el fruto del Espíritu está empezando a florecer en tu vida, porque todas estas cosas o todo este fruto que Él pone en nuestro corazón, cuando hay un verdadero acercamiento a Dios, entonces va a florecer, entonces van a haber situaciones en nuestra vida, cosas en ella que van a empezar a surgir y que tú vas a empezar a decir: esto ya no lo quiero en mi vida, esto ya no es de mí, esto no sé por qué lo tengo, pero empezamos a tener, y se escucha feo, pero empezamos a tener odio al pecado. Y bueno, mi propósito en este día no es ofender a nadie, no es hacer que nadie dude, sino al contrario, no es tampoco hacerlos desistir, no es hacerles ver las cosas de diferente manera. Cada quien tenemos nuestro punto de vista y sin duda hay muchas cosas que tú podrías decir: ay, hermana, es que lo que usted está diciendo no es cierto. Cada quien, siempre lo he dicho, cada quien tiene experiencias, cada quien tiene vivencias diferentes, cada quien a lo mejor pasamos situaciones o una situación, por decirlo y por poner un ejemplo, con mi familia, ¿no? Mi esposo, mis hijos, y tenemos una experiencia. Y cada quien la va a vivir de diferente manera, cada quien a Dios le va a hablar de diferente manera y cada quien va a expresarla de diferente manera, porque cada quien va a hablar como pudo tener esa experiencia, tanto con Dios como con la gente que está alrededor. Entonces, en este tiempo nos decían: cierren, no cierren. Es que es cuestión de fe, hermano. Si cierras, no tienes fe. Hermana, si abres, eres una desobediente. Y no se trata de eso. Se trata de obedecer a Dios. Se trata de que también Dios ha puesto autoridades las cuales nosotros tenemos que obedecer, y no quisiera yo entrar en dilema en esa situación. Pero lo que yo quiero en esta tarde es hablarles acerca de la fe. Esas dos letras que se mencionan, fe, tan fácil, en tan pocos segundos, pero que es una gran verdad en nuestras vidas como hijos de Dios. Y todo mundo nos agarramos de ese pasaje que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Y todo este capítulo nos habla acerca de la fe. Nos habla de varios hombres, como es Abraham, Noé, Moisés, ¿verdad? Pero esa fe, dice la palabra del Señor en el versículo 1 de este pasaje: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Sin fe, también dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es una convicción de las cosas que no se ven, está diciendo este versículo. Tú tienes que estar convencido. Si nosotros estamos adorando a un Dios, ¿por qué la gente, y no quiero ofender a nadie en esta hora, por qué la gente adora a santos, a dioses que no oyen, que no ven, que no hacen nada? Porque dice su palabra, y es bien cierta, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe es algo que tú no estás viendo, pero que sabes que está ahí. Y la gente a veces lo que quiere y lo que el enemigo ha buscado es engañarnos. Porque el hombre se deja llevar por lo que está viendo. Y muchas veces, mira, yo sé que muchas veces no es que, a lo mejor no es que hayamos dudado o no es la palabra, ¿verdad? A lo mejor es que decimos, y por tomar una palabra, dudamos, ¿verdad? Híjoles, es que el Señor no me contesta. Es que ya le he pedido mucho al Señor. Es que, Señor, por favor, y escúchame, ¿verdad? Y clamamos a Él. Y no me estoy burlando de nadie. Mas, sin embargo, vamos y clamamos y pedimos y decimos, es que Dios no me contesta, es que Dios no me contesta. Y llega un momento en el cual hasta le rezongamos y le hacemos berrinche a Dios que porque no nos contesta, ¿verdad? Pero ¿qué estamos pidiendo? Por eso dice su palabra, que no recibimos porque pedimos mal. Y que si pedimos, pedimos para nuestros deleites. Entonces, a lo mejor tú dices, ay, pero yo no estoy pidiendo mal porque estoy pidiéndole por mi familia. ¿Pero qué estás pidiendo para tu familia? Señor, consúmela. Señor, ya, o te la llevas o te la mando. No, no es eso. Tenemos nosotros que aprender a decirle al Señor las cosas. Hace poco me decía una persona, entonces tengo que dejar de estar orando por mi familia, por aquellas personas que he estado pidiéndole a Dios que las salve. O sea, no, ¿tengo que dejarles de hablar? No, tampoco. Pero sí llega un momento en el cual tú tienes que pedirle al Señor, Señor, los dejo en tus manos, tú tienes el momento, tú tienes el tiempo para cada uno de ellos. Sigue orando, sí, sigue intercediendo por ellos, sí, porque es importante. Y la fe es aquella certeza de lo que les decía yo hace un momento, de las cosas que esperamos. La fe es la convicción de las cosas que no se ven, que tú estás seguro que es algo que no estás viendo. Como nos dice la palabra del Señor, que hablemos las cosas que no son como si fueran. Entonces, yo aprendí hace muchos años a pedirle a Dios sobre la vida de mis hijos, sobre la vida de mi esposo. Y cuando yo tenía la oportunidad, en las noches cuando él estaba dormido, o a veces yo le decía al Señor antes de que él llegara a casa, Señor, que cuando mis manos, cuando la expresión de servirle de comer, o actitud de servirle de comer, la actitud de lavarle la ropa, de atenderlo en todas las formas y maneras posibles, Señor, que ahí vaya la expresión de tu amor. Señor, yo declaro que en la vida de mis hijos, ellos van a ser unos servidores tuyos. Yo no sé qué tú quieras para ellos, que ellos sean pastores, profetas, maestros, apóstoles. Yo no lo sé, Señor, pero tú que lo sabes y tú que conoces su futuro y tú que los formaste y tú que los hiciste, tú tienes el mejor plan para ellos. Y yo oraba por ellos. Bueno, sigo orando, ¿verdad? Pero yo le pedí al Señor y aún me van a decir que estoy medio loquita, pero cuando yo estaba embarazada de ellos, yo de repente le decía al Señor, Señor, yo sé que, y ponía mis manos en mi estómago, en mi panza, y yo le decía, Señor, bendigo el fruto del vientre, y ellos van a ser siervos tuyos, y fórmalos, enséñales a través de mi vida, enséñales a través de otra persona lo que ellos, el camino también que ellos tienen que ir. Es mi principal responsabilidad, enseñarle a mis hijos, y que con mi ejemplo ellos puedan ver que yo busco de Dios. Entonces, yo recuerdo que yo le decía al Señor, Señor, por eso les digo que van a decir que estoy loquita. Yo le decía al Señor, Señor, y sé que estás formando, o vas a formar, o ya has formado a la mujer, a la esposa idónea para ellos. No sé dónde la van a encontrar, no sé cómo le vayan a hacer, ni tampoco qué vayas a hacer, pero yo te pido, Señor, que no sea conforme a mi voluntad, sino a la tuya, que esas mujeres que tú estás formando, que sean mujeres que te amen, mujeres que estén dispuestas a compartir con ellos esta fe que es en ti, y que tú pongas en ellas el amor y la pasión
por ti, Dios, no porque la pasión por un ministerio, no la pasión por hacer las cosas, no, sino la pasión de amarte a ti. Y yo le decía al Señor, Señor, y a mi esposo, siempre que sea el hijo, el siervo que tú quieres que él sea, conforme a tu voluntad, conforme al deseo de tu corazón. Y creo que después de muchos años, ya no les digo cuántos porque si no van a empezar a hacer cuentas, después de muchos años el Señor me está haciendo ver y me está dando la respuesta en la vida de mis hijos. ¿Han pasado situaciones difíciles? Sí. Algunos ya lo saben. Y para los que no lo sepan, mi hijo, el más chico, ya va a ser 3 años que él estuvo enfermo de cáncer. Dios lo sanó en 3 meses. Dios le dijo que lo iba a mudar en otro hombre y Dios cumplió su promesa. Si te contara toda esta situación, fueron situaciones difíciles, sí. ¿Fue duro? Sí. ¿Duele todavía? Sí. Pero en medio de todo esto, Dios nos unió, Dios nos levantó y Dios proveyó de todo. Él está muy bien, gracias a Dios. Cada vez que vamos al hospital, a sus consultas, le damos gracias a Dios porque sus resultados siguen siendo negativos y menos 0 todavía. Y el Señor sigue haciendo la obra. Los doctores le dijeron, no te vamos a soltar hasta que tengas la mayoría de edad. Y yo le doy gracias a Dios, porque como dice su pasaje en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, fíjese bien lo que dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario que sepamos, es necesario que tú creas en Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay nadie más. Él es la tercera persona, Él es la Trinidad en una sola persona. Y si tú no le crees a Dios, mira que por ahí de repente están saliendo que Dios Padre, Dios Madre, y Dios no sé qué, Dios Hijo, ¿verdad? No, que Dios es el único. Él fue antes de todo. Él fue antes de la fundación del mundo y creamos que Él es. Si tú no crees que Dios mandó a su Hijo Jesucristo, al único Hijo, para salvarte, para perdonarte, para quitar todo aquello que tenías y para darte la solución en este tiempo, para sanarte, para levantarte, entonces, ¿en qué estás creyendo? Porque dice que creamos en Él, en ese Dios todopoderoso. Porque por la fe llegamos a Dios. Por esa fe llegamos a Dios y creamos que en Él existe, que en Él es todo. En Hebreos capítulo 10, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lávate cada día más y más, acércate al trono de su gracia, acerquémonos al trono de su gracia confiadamente, porque Él es Dios, porque en Él todas las cosas son, vivimos en y por la fe, dice la palabra del Señor, que sin fe es imposible agradar a Dios, que creamos que le hay, que creamos que Él es en todo, por todos y en todo. Gálatas capítulo 2, versículo 20 está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Te acuerdas de esa mujer que tenía ya 12 años de estar enferma con flujo de sangre? ¿Y qué fue lo que dijo? Si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. Seré sana, si tan solo puedo acercarme. Mira, no es necesario que ahora le busques en medio de la multitud, no es necesario que tú vayas al desierto, no es necesario que tú vayas a otro pueblo, no es necesario que tú vayas hasta el fin del mundo, ahí donde tú te encuentras en esta tarde. Ahí es donde tú puedes decirle, si tan solo tocara el borde de tu manto, y solamente lo que puedes hacer hoy en esta tarde es cerrar tus ojos y decirle, Señor, aquí estoy. Si tan solo tocara ese borde, seré sana, seré salva.
tú harás la obra en nosotros, porque por fe somos también justificados delante de Dios. Por la fe somos salvos, como Noé lo dijo. Ahí mismo en Hebreos 11:17 dice la palabra del Señor: porque por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él, que había recibido la promesa, ofrecía su único hijo. Y dice en el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue salvo por la fe. Abraham, siendo ya muy grande, fue llamado a obedecer a Dios, y él le creyó a Dios. Tuvo que salir de su tierra sin conocer otra tierra, y le creyó a Dios. Y yo te digo en esta tarde, y vuelvo al mismo pasaje donde está hablando acerca de la mujer de flujo de sangre: si tan solo tocara el borde. Muchas mujeres le siguieron porque creyeron en él. Muchos hombres creyeron en él. Abraham salió, Noé creyó, y muchos más. Por la fe, todos estos recibieron lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndole y salvándole y confesando que era extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque ellos claramente creyeron, ellos eran extranjeros, tuvieron que salir de su tierra. Moisés tuvo que salir de su tierra y dejarlo todo, porque le creyó a Dios. ¿Tú qué estás dispuesto a dejar para creerle a Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. Andamos por fe. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 5, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. ¿Por qué andas? ¿Por qué te mueves? Movámonos en fe. A veces decimos: es que ya no creo, ya no sé ni cuándo. Tú síguele creyendo, porque la fe es algo que no se puede ver, es algo que tenemos que vivir, porque andamos por fe. Por fe llegamos a Dios, por la fe vencemos, y sin fe nadie puede acercarse a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no te acercas a Dios, y sin fe no puedes agradar a Dios. Así que si tu fe en esta tarde había decaído, yo te invito en el amor del Señor. Dile al Señor: si tú pides que el Señor aumente tu fe, no estás mal, pero cuando vengan las pruebas, cuando vengan las circunstancias difíciles, créele a Dios que Él está contigo. Y te invito en el amor del Señor en esta tarde a que tú le digas al Señor: Señor, Padre de la gloria, en esta tarde muchos de nosotros estamos aquí oyendo esta palabra, que sin fe es imposible agradarte a ti. Y en esta tarde yo te pido, Señor, que esa fe que había menguado en el corazón de tus hijas, en el corazón de tus hijos, en esta tarde venga, Señor Jesús, y aumentes cada vez más esa fe. Porque por la fe llegamos a ti, Señor. Por esa fe que tú has puesto en cada hijo tuyo, porque ese es un privilegio que tus hijos gozamos. Ese es un privilegio que todos los hijos de Dios tenemos. Que tenemos, Señor, que acercarnos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, en plena creencia, en pleno convencimiento de fe hacia ti, que purificas los corazones de mala conciencia y que lavas los cuerpos en agua pura y que santificas, y que ya no vivo yo, mas vives tú en mí por el medio de esa fe. Y hoy queremos, Señor Jesucristo, que aumentes nuestra fe, que con ese corazón sincero que podemos, Señor, venir delante de ti, Señor, que esa fe que a ti te agrada, esa fe que en ti es perfecta, mientras el incrédulo no puede agradar a Dios, hoy nosotros tenemos ese privilegio, que somos tus hijos y que podemos acercarnos hacia ti, para que podamos acercarnos y agradar a ti, Señor, agradarte a los pies, que por esa fe seamos salvos, que por esa fe seamos sanados, que por esa fe tu provisión llegue,
Señor, tú nunca llegas tarde. Tú siempre llegas en el momento preciso y podríamos en esta tarde pasárnoslas pidiéndote y experimentando y expresando todo lo que hemos vivido. Pero qué mejor tú, Señor, que en esta tarde tu Espíritu Santo actúe en cada corazón, en cada vida, y que aumentes la fe, que afirmes la fe. Tu palabra dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le podríamos decir a este monte que se echara en el mar y lo haría. Y tú nos retas, Señor, a tener un poquito de fe. Con ese poquito de fe que tengamos, vamos a poder, Señor, hacer muchas cosas. Y en esta tarde te quiero pedir que a cada uno de mis hermanos que nos están viendo, si han llegado hasta esta oración y al final, su fe sea incrementada. Si no lo hicieron, porque se tuvieron que salir o porque no les dio tiempo, toca sus corazones. Y que esta transmisión, Señor, que estas palabras vengan a golpear el corazón. Y no solamente eso, sino que se acerquen confiadamente al trono de tu gracia. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Así que no olvides, sin fe es imposible agradar a Dios, pero también esa fe nos acerca al Padre, ese Padre que todo nos los da. Así que te invito en el amor del Señor, no desistas. Si tú te sentías con los brazos caídos y decías, ya no puedo más, ya no. Hoy te invito en el amor del Señor que esa fe crezca. Levanta tus manos y cuando menos tienes fuerzas es cuando el Señor te levanta, porque dice su palabra que diga el débil, fuerte soy. Y que en medio de la debilidad, Él nos va a dar poder para levantarnos. Así que si Abraham le creyó, y usted me podrá decir en esta tarde, ay hermana, es que Abraham fue Abraham, Noé fue Noé, Moisés fue Moisés, ¿yo quién soy? Pues eres hijo de Dios, eres hija de Dios, la cual hoy en este tiempo no necesitamos ir tan lejos. Ahí donde estás tú puedes hacerlo y decirle a Dios que esa fe pueda ser aumentada. Por ahí dice un canto, si tuvierais fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor, tú le dirías a la montaña, muévete, muévete, tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y no lo dudes, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña ya se movió, ya se movió, ya se movió. Todos los problemas que tú tengas, todas las situaciones o circunstancias que tú tengas, no dudes. Dios es bueno y por tu fe sean hechas las cosas. Tú digas, es que yo mi fe, no. Muchas veces dicen por ahí, pídele a Dios tú por mí. Tú dile a Dios que me ayude. Y pues tienen razón, hermanos. Aprovecha esa oportunidad. Tú puedes acercarte al trono de la gracia de Dios confiadamente porque Él es tu Padre. Te amamos, te bendecimos, le damos gloria y honra al Señor, esas bendiciones que vienen de parte del Padre. Así que no lo dudes, nos vemos la próxima semana y aquí estamos en este canal de Mujeres de Dios. Si tienes algún comentario, alguna duda, si quieres alguna oración que hagamos por ti, comunícate con nosotros. Ahí dejamos la descripción y ahí está nuestro canal aquí en YouTube, en Facebook, y que el Señor te bendiga y te guarde en esta tarde. Sé muy bendecido y no olvides, sin fe es imposible agradar a Dios. Muy buenas tardes, Dios te bendiga. Nos vemos la próxima vez.